saben, se destaca más por hacer una escuela dominical un día domingo en la mañana y se estudia la escritura quizá ordenada, ¿cierto? Quizás se tiene algún folleto, alguna guía sobre esto. Pero yo personalmente, viendo un poco la deficiencia en ese punto sobre el estudio, aplicar el estudio de la Biblia a personas nuevas. Llegan al Evangelio a personas que son nuevas en la fe, por así decirlo, quise empezar este grupo, ¿ya? Entonces, el real de este grupo es eso, enseñar la escritura a hermanos nuevos. Debido a que ya han pasado un par de años, ¿cierto? Ejemplo bien básico, nuestro hermano, ahí se está uniendo Denis Torres. Sí, ahí se llegó Denis. Nuestro hermano, por ejemplo, Antonio Ferrada, él es un hermano nuevo en la fe, que lleva aproximadamente 3 o 4 años, creo, puede ser. Y nació hace 3 años atrás. Y hemos hecho, por así decirlo, 3 temporadas, y esta es la tercera. Pero en esta tercera ocasión vamos a enseñar teología bíblica, lo que corresponde a estudiar un libro, cronológicamente. Y he escogido el libro de Juan. El libro de Juan porque es un libro bastante teológico importante, y también es un libro que hizo hablar del Espíritu Santo, del nuevo pacto, y es un libro que se destaca también por la evangelización a las personas, ¿ya? No quiere decir que otros libros de la Biblia no contengan evangelización y no tengan un mensaje suficiente para poder evangelizar o a predicar, ¿cierto? Pero sí, la teología del Evangelio de Juan es bastante profunda para este tema, mismo. Hay hermanos que les gusta mucho el evangelismo, por ejemplo, el hermano Alejandro le gusta mucho el evangelismo en la calle, y en este libro se aprovecha mucho de eso. ¿Ya? Hago un paréntesis para saludar a la hermana Denise Torres. Ella también se ha unido a nosotros. Ella también participa acá en la iglesia de Ventana. Ella creo que ha vivido toda su vida acá, si no me equivoco. Y es una persona que ha querido para nosotros para poder estudiar. ¿Ya? Hay varios hermanos más y hermanas que se iban a conectar, no han llegado, pero ya, en honor al tiempo. Bueno, hago un pequeño resumen de la semana pasada, así en 3-4 minutos. La semana pasada vimos la entrada, la introducción, ¿cierto?, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, nombramos algunas cosas, ¿cierto?, que es un evangelio altamente evangelístico, en el sentido técnico, ¿ya? Sabemos que el evangelismo obviamente es predicar el evangelio a las personas que no conocen a Cristo, que no conocen, no tienen una relación íntima, por ocupar el término, con la iglesia, con el pueblo de Dios, ¿ya? Y me cuelgo también de lo que decía hace unos minutos, que esta etapa o esta técnica de querer predicar, ¿cierto? Quizás todos los cristianos en algún momento en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos el impulso de predicar, tenemos las ganas de predicar, hablar a alguien de Cristo, de Jesucristo, ¿cierto? Y no lo hacemos bien, no lo hacemos de una manera quizás bíblica, y no de técnica, sino que hablo más de contenido y de calidad de la predicación. Y caemos en darle a estas personas para querer evangelizarlas y alcanzarlas para el evangelio, ¿cierto?, que es como nuestro anhelo. Caemos en contar sueños, visiones, experiencias personales, quizá una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia en la iglesia, una experiencia de sanidad, de enfermedad o lo que sea, y podemos caer en estos temas que de alguna forma pasan a ser
un error en el sentido de que el corazón del Evangelio es predicar la obra de Cristo, ¿ya? Yo creo que todos los que están acá y se acercan un poco más a la teología reformada, ¿ya? Saben que el Evangelio es por predicar Biblia, por predicar a Cristo, por predicar la obra de Jesucristo, ¿ya? A pesar de que esto no es un taller de evangelio, vamos a hablar harto de este tema porque en Juan sí se habla mucho de este tema, ¿ya? En los 21 capítulos de Juan se habla mucho de la evangelización. Pero, sigo, este tema de predicar se cae en muchos errores. Entonces, este estudio de Juan nos va a permitir cambiar estos errores que muchas veces cometemos, ¿cierto? De alguna forma por ser nuevos en la fe, por querer hablarle a eso, hablamos más de nosotros mismos y no hablamos tanto de Cristo, ¿ya? Así como personal les cuento bien rapidito que yo he visto el poder de Dios en proclamar la palabra, en hablarle a una persona, el predicar el evangelio bíblico, ¿cierto? Que está en la palabra de Dios, sin grandes aptitudes, sin grandes palabras, sin tanta fluidez de palabras, ¿cierto? Sin ser un intelectual grande. Yo he predicado Biblia y he visto que Dios ha cambiado a personas, vidas. Y yo sé que también ustedes lo han visto, que el poder está en la palabra de Dios. Y eso es así. Ya el poder, como les decía, en explicar un testimonio, aunque el testimonio es bonito, ¿cierto? Es hermoso cuando Dios hace cosas en nuestra vida, personalmente, vivencias que podemos tener, pero eso no es el Evangelio, ese es el resultado del Evangelio en nuestra vida. Y nosotros estamos llamados a predicar a Cristo, ¿ya? Voy a nombrar algunos datos por si quieren empezar a tomar alguna nota o algo, ¿cierto? Esta semana tiré el lápiz y escribí algunas notas con respecto a lo que iba a hablar hoy, ¿cierto? Lo primero es que Juan, ya la semana pasada introducimos un poquito este estudio, el apóstol Juan, él nunca a sí mismo se con su nombre en el Evangelio. Él no habla de sí mismo así como yo soy Juan o yo Juan escribí esto, ¿cierto? O hago tal cosa, ¿cierto? No, él siempre se refiere a sí mismo como el discípulo a cual Jesús amaba, ¿ya? Nombre, como autorreferente o autorreferencia, ¿ya? El estudio de la Iglesia Universal en los primeros siglos nos dicen que el autor es, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mismo autor nunca dice yo, Juan, escribí este libro o este evangelio. De este evangelio vamos a encontrar eso, ¿ya? Sino que al contrario, él se autodenomina el discípulo que Jesús amaba. Entonces, la historia, el estudio de la historia, ¿cierto? Sobre todo en la Iglesia Universal en los primeros siglos, han llegado a la conclusión que, por ejemplo, el autor de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan son estas personas. O sea, el autor de Mateo es Mateo, el autor de Marcos, el autor de Lucas es Lucas, y el autor de Juan es Juan. Los papiros o las copias de la Biblia han pasado por manos de maestros, de rabinos, de copistas, pasaron por los judíos en el primer siglo, el colegio apostólico, ya los padres de la iglesia, y los diminutivos, estas palabras que son, por ejemplo, San Juan o Evangelio según San Juan, y añadidos que tienen algunas Biblias que ustedes van a encontrar, son añadidos históricos, ya no es que estén en los papiros originales, ya. De hecho, el término San en griego es kata, ¿cierto? Juan y Yohanan, Kata y Yohanan, San Juan, los diminutivos son añadidos, ¿ya? Porque los papiros, como les digo, nunca tuvieron el nombre de, por ejemplo, este libro nunca tuvo el nombre. Los añadidos o los títulos son dados en la historia de la iglesia. Muchos años después, cuando fueron descubriendo estos papiros, se le añadieron estos nombres, ¿ya? Entonces,
este apóstol escoge referirse a sí mismo como el discípulo que Jesús amó, ¿ya? Eh, Otra cosa importante sobre esta frase, el discípulo que Jesús amó, se los digo como detalle para que lo tengan ahí. Puede sonar un poco egocéntrico decir, yo soy Jesús amó, así como véanme, a mí Jesús me amó. Y yo creo que esa no es la intención, sino que es todo lo contrario. El hecho de que Juan se haya sentido amado por Jesús, ese es el sentido original. A él, por así decirlo, le botó la cabeza, le voló la cabeza saber de que este Dios eterno toma una forma humana para nacer y él lo escoge para ser su discípulo y ya lo ama de una forma profunda, ¿cierto? Y, y también algo muy importante, también lo mencioné en la clase pasada, es que este Juan es pariente de Jesús según la carne, ¿ya? Esto está en Juan 19:25, cuando la madre de Juan tiene un esposo llamado Zebedeo, y ellos tenían un gran negocio de pesca en Galilea, una empresa, por así decirlo, y ella, en esta cita, Juan 19:25, se podría denotar, o podríamos tener que es la madre, la hermana de la madre de nuestro Señor. María Salomé es nombrada. Entonces, podemos deducir que si María Salomé, de María, madre de nuestro Señor Jesucristo, Juan con Cristo eran primos, ¿ya? Juan el apóstol, recuerden, porque aquí en este evangelio nombrado Juan el Bautista, pero es otro Juan, ¿ya? Estos son datos que yo estoy dando, datos históricos, ¿cierto? Que pertenecen a la evolución del libro, ¿ya? Como les dije, él comienza llamado el Hijo del Trueno, tiene un hermano mayor llamado Jacobo, ¿ya? Y este Jacobo es Santiago, la carta de Santiago que está en el Nuevo Testamento, escrita por el hermano o el medio hermano de Jesús, el mayor, Jacobo el mayor, como se conoce históricamente, es escrita por él, ¿ya? Para que los hermanos también vayan aprendiendo un poco de historia, ¿ya? Eh, Santiago es Jacobo, por un tema del latín, ahí se llegó a ese nombre, eso lo voy a explicar otro día. Jesús los llamó a estos dos, a Juan y a Jacobo, porque Boanerges en el griego significa hijos del trueno, queriendo aludir de que eran personas que tenían un carácter fuerte, que eran personas un poco duras, un poco quizás taimadas, quizás con un carácter bastante explosivo, ¿ya? De hecho, este detalle también lo conté en la clase pasada, el hecho de que Jesús va pasando por una ciudad llamada Samaria y no lo reciben, ya los eruditos dicen que Jesús lo molestaron. En esa pasada a Samaria, Jacobo con Juan se le acercan a Jesús y le dice, ¿no quieres que oremos y hagamos descender fuego del cielo para que consuma a esta gente, los queme, así como lo hizo el profeta, ¿se acuerdan? Y ahí Jesús obviamente lo reprende y le enseña de que esa no es la intención de la misión de Jesucristo, ¿cierto? Estos eran los llamados Boanerges, eran hermanos y tenían un carácter especial. A medida que van pasando los años, el apóstol Juan es conocido históricamente, yo sé que muchos históricamente es conocido como el apóstol del amor, ¿cierto? Juan, el apóstol del amor. Sabiendo de Boanerges, ¿cierto? Pasa a ser el apóstol del amor, ¿ya? La razón por qué es conocido el amor es porque él hace referencia al amor 80 veces en sus escritos. Ya, aquí hago una pregunta. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Juan?
que están en el Nuevo Testamento? 3, contando la ¿Seguro? epístola. Juan, ¿Seguro? Apocalipsis y la epístola. ¿Y cuántas epístolas son? Son 3, pero eso lo Tres. contaba como un grupo. Claro, escribió 3 cartas. Escribió el Evangelio, 4, y escribió Apocalipsis, 5. El apóstol Juan tiene 5 escritos en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Eh, otro detalle bastante importante, ¿ya? Es que, como dije, él nombra 80 veces la palabra amor. eh, entonces los teólogos históricamente lo reconocen como el apóstol del amor, ¿ya? Y también otro concepto que Juan estaba muy interesado, da mucho énfasis en este evangelio, es la palabra verdad, o el término verdad. Él la menciona 25 veces en este evangelio y 20 veces en sus epístolas. Entonces 45 veces él llama y habla acerca de la verdad, como teológicamente que la verdad es Cristo, como una verdad absoluta. Entonces se puede sacar una conclusión de que habla 80 veces del amor, habla 45 veces de la verdad, pero 100 veces en este evangelio usa la palabra creer. Imagínense la cantidad de los términos que ocupa, entonces predomina mucho la palabra creer. Entonces, lo que podemos sacar en conclusión es que este apóstol que escribió este libro, este evangelio, quiere que creamos la verdad para que podamos entrar en una relación íntima con nuestro Señor. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Ya? Detalle también importante. Hermano, perdón. ¿Sí? ¿Cuántas veces menciona la palabra verdad? La dice 100 Ajá. veces. Perdón, a ver, ¿verdad? 45 45, amor, en la epístola. Perdón, 25 veces en este libro. sí, 25 en el Evangelio y 20 veces el... Ah, 20, ya, ok. Sí, Gracias. 20. Y ahí hacen 45 veces. 80 veces habla del amor y 100 veces ocupa la palabra creer. ¿Ya? Es muy importante eso. Escúchame, por favor. ¿Me repito, por favor, de cuántas veces tengo notado, por favor? Repito de nuevo, no hay problema. 45 veces nombra la palabra ya en los escritos de Juan. 80 veces él habla de la palabra amor y 100 veces habla de creer. Esto es importante que lo noten porque es lo que predomina del Evangelio y de las cartas de Juan, comprendiendo todos los escritos de Juan, ¿cierto? No es menor este dato. ¿Sí? Una consulta. ¿La palabra amor, las 80 veces de la palabra amor, es solamente evangelio o todo lo en general? No, Todo lo en que todo lo en escribió. general. Sí, en todo lo que escribió. Sí, en todo. Gracias. Recuerde que estamos de Juan, pero cuando estamos hablando de Juan, también se refiere a toda la teología juanina, que es el término que ocupan los teólogos, hablar de Juan, ¿ya? Recuerden, cuando yo diga teología juanina, estamos hablando de todos los escritos de Juan el Apóstol, ¿ya? Entonces sigo. Estos son detalles de introducción que son bastante importantes, ¿ya? Bueno, a lo largo de los años, Juan empezó a crecer en la gracia, en el Evangelio, ¿cierto? Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en su corazón en muchos años con el apóstol Pedro, ¿ya? Que fueron a ser los pináculos de la iglesia en Jerusalén, llegaron a ser líderes de la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Entonces, históricamente, Juan, en resumen, es conocido como el apóstol del amor, el apóstol de la verdad y el apóstol, ¿ya? Y eso es lo que vamos a encontrar
en este maravilloso evangelio. ¿Ya? El evangelio de Juan es conocido históricamente también por los siglos que han pasado, más santo de los santos evangelios. A pesar de que obviamente conocemos como cristianos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora, esto no quiere decir de que hayan evangelios. No, el evangelio es uno, el evangelio de Jesucristo es uno. Solamente tenemos que imaginarnos de que hay 4 periodistas, por así decirlo, que la historia y el ministerio de Jesucristo. ¿Ya? Es un evangelio, pero hay 4 escritores distintos. Cada uno se enfoca en algún detalle histórico distinto. ¿Ya? Entonces, este evangelio, como dicen los historiadores, los santos del Nuevo Testamento, dicen ellos que es el lugar más sagrado al que uno podría ir a estudiar la Escritura. A pesar de que Mateo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre perfectamente preparado para toda buena obra. Eso, el texto lo conocemos de memoria. Y toda la Biblia habla de esto. Pero hablando de la teología, nos estamos refiriendo de que es un lugar tan sagrado. De hecho, para los que han leído Juan, el capítulo 17 de Juan es considerado como uno de los capítulos más sagrados de la Biblia. ¿Por qué? Porque en ese capítulo 17, nuestro Señor ora al Padre en esa oración íntima, intertrinitaria. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Se acuerda que hablamos de eso la clase pasada cuando hicimos algunos monitos ahí en la pizarra sobre la teología, sobre la Trinidad? ¿Ya? Este monito que hago yo es para representar a nuestro Dios Trino. Es algo, está en internet, usted lo puede descargar. Dios es un, ¿cierto? Pero tiene dentro 3 autoconciencias o 3 personas. ¿Ya? No sé si viene en la cámara, pero acá yo estoy escribiendo Dios, hago un círculo y pongo la P arriba, acá la S de Espíritu Santo y acá pongo de Hijo. ¿Ya? Nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un Dios en 3 más, como dicen los historiadores. ¿Ya? En la Biblia judía, en nuestro... ¿Sí? Maestro, disculpa, por favor. Usted le está escribiendo, ¿no? Solamente anoté esto en la pizarra. Es lo único que he escrito. Ah, pero tú estás escribiendo, yo no lo estoy viendo. A lo mejor apagó la... Bueno, yo tengo activada mi cámara. Debería poder verme. Bueno, y yo no le he visto. Ya, sí puede. Sí puede. Ya. Ya, ok. Ya, presiona el micrófono, a mutearlo. Ya, ahí sí. Entonces nuestro Dios es una pluralidad. El judío ortodoxo, los judíos que de alguna forma no creyeron en el Mesías, Jesucristo, ¿cierto? No crean en el Mesías como el Salvador que vino hace 2000 años atrás. Sí reconocen que el Yahweh del Antiguo Testamento o el Jehová o el Tetragramatón, que el nombre de Dios es este, ¿ya? El nombre original, sin ningún añadido, es YHWH, ¿ya? Es el nombre de Dios, transliterado al español, en hebreo, ¿ya? Nuestro Dios, aquí voy a desmentir un poquito esto, nuestro Dios no se llama Jehová, ¿ya? No, nuestro Dios no es Elohim, ¿ya? La palabra Elohim que se ocupa muchas veces en algunas traducciones de Biblia o algunos hermanos ocupan Elohim o Eloi, es para referirse a Dios o a dioses,
¿ya? El nombre de Dios es Yahweh, ¿ya? Y el nombre Jehová, que fue un jesuita que tomó la palabra Adonai con Yahweh y la fusionó, y ahí surgió Jehová. Y muchas traducciones de Biblia, sobre todo la Reina Valera, la que ocupamos nosotros como cristianos evangélicos, se ocupa esa palabra, Jehová, pero es un añadido. El nombre original es ese, ¿ya? Esto significa yo soy. Yo creo que parece que lo dije en la clase. El tetragramatón, que son las 4 letras del nombre de Dios, significa yo soy, ¿ya? Significa yo soy el que soy. Nombre es como decir mi nombre es ser eterno, ¿ya? Pasado, presente y futuro. En el hebreo significa esto. Es como que estuviéramos conjugando el verbo ser o el, ¿ya? Si yo pongo esto en hebreo, estoy diciendo pasado, presente, futuro, ¿ya? Y no sé si ustedes se acuerdan que, por ejemplo, en Apocalipsis, en algunos escritos, Jesús siempre dice, yo soy el que soy, o el que fui, el que soy, venir. Jesús como que siempre se ha representado en estos 3 términos. En el Antiguo Testamento también. Cuando vino Jesús también, en el futuro también va a ser. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro Dios es un ser eterno que trasciende los 3 estados, por así decirlo, del tiempo pasado, presente, futuro. Nuestro Dios pertenece a la eternidad, no pertenece a nuestro tiempo, ¿ya? Entonces trasciende esto, ¿ya? Eso es lo que significa el nombre de Dios. Es muy importante. El nombre de Dios lo vamos a ver mucho y muchas veces en este evangelio, en el evangelio de Juan, ¿ya? Una pregunta sobre la clase pasada. Él resalta algo que tiene que ver con esta esencia. ¿Alguien se acuerda? Presenta la divinidad de Jesucristo. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Representa la divinidad de Jesucristo. Y eso también, anótenlo, porque eso es una de las cosas que lo más esencial de este evangelio, a pesar de que se habla del Espíritu Santo, a pesar de que es un evangelio bastante evangelístico, a pesar de que es un evangelio de señales, ¿cierto? Prodigios, etc. Se habla del nuevo nacimiento, se habla de la adoración, Juan 4, el nuevo nacimiento, Juan, ¿cierto? La oración sumo sacerdotal, Juan 17, la captura en el jardín, y todas estas cosas que son importantes. El cerebro, el corazón del libro de Juan está en ser la deidad de Jesús, ¿ya? Ahora voy a hacer unos minutos bien breves sobre el contexto de lo que se escribió Juan, o por qué se escribió Juan. Los teólogos tienen 2 postulados. El primero es que Juan se escribió entre el 97 y 98 después de Cristo. Uno de los motivos principales, cuál es el contexto o el origen cultural e histórico del libro, fue para contrarrestar movimientos gnósticos o agnósticos, como lo quieran llamar, sobre Jesucristo, ¿ya? Los gnósticos, por ejemplo, tenían un pensamiento, de lo que me acuerdo se me viene a la mente, los gnósticos decían de que es una esencia muy buena, es una esencia pura, ¿cierto? Y la humanidad, el ser humano es malo, es maldad pura. Entonces, unir un ser que pudiera juntar la divinidad con la humanidad, entonces no creían que Jesús fuera divino humano. Entonces empezaron este pensamiento hereje, en el primer siglo se empezó a escuchar ya, y los teólogos que pertenecen a la crítica textual dicen que Juan, especialmente para contrarrestar este pensamiento, ¿ya? Para contrarrestar la gente que empezó a decir Jesús. ¿Por qué? Porque la carne es mala, la carne tiene maldad. No puede Dios habitar en un cuerpo humano, porque lo divino no se junta con lo carnal, con lo humano, con la esencia del mal. Entonces los gnósticos empezaron a pensar esas cosas. Y hay otro grupo, ya se me va el nombre ahora, pero creía lo contrario, que sí podría ser, sí era humano,
pero no divino, ¿ya? Y ese es el lado contrario del pensamiento. Un pianista, Arrio fue un pensador, teólogo, creo que en el siglo III o siglo IV, que empezó a decir que Jesucristo era humano pero no era Dios. Entonces es el lado opuesto de la herejía, y también lo empezó a predicar. Los actuales arrianistas, por así decirlo, serían los testigos de Jehová, ¿ya? Algunos sabatistas, adventistas del séptimo día, que dicen que Jesús es un ángel mayor, es la primera, es, por así decirlo, un ser supremo, pero debajo de Dios el Padre, que no es coigual al Padre, no tiene la misma esencia, no tiene el mismo poder, no es omnisciente, no es omnipresente y no posee las características de la deidad, ¿cierto? Esto pertenece a una herejía, ¿cierto? Decir eso. Entonces, históricamente podemos ver los dos lados. Un grupo negando la divinidad de Jesucristo, y otro negando la humanidad, ¿ya? Entonces, dicen, yo les comento lo que dice la historia, posiblemente este evangelio fue escrito para poder combatir esa herejía, ¿ya? No sé si usted algunas veces le ha tocado hablar o hablar con un testigo de Jehová, con que creen esto, que creen que Jesús no es Dios, que Jesús no tiene las cualidades de Dios, las características de Dios, los atributos de Dios, y ellos obviamente sacan versículos donde estos versículos de la Biblia hablan de la humanidad de Jesús para poder contrarrestar que Jesús sí es Dios. Entonces no podemos tomar un versículo fuera de contexto para poder defender una postura, porque, como dice el dicho, si saco un texto fuera de contexto voy a hacer un pretexto y desarmo la Biblia, no voy a armar una pirámide de mi explicación, ¿ya? Entonces, uno de los propósitos, porque hay varios propósitos en el libro principal, es la evangelización, como lo nombré la clase pasada y ahora al principio. No se le olvide, por favor, que es uno de los propósitos más sublimes de Juan, en la evangelización, el poder predicar para la conversión de la persona. El otro es la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, y defender esta postura, ¿cierto? Podemos también catalogar un tercer eslogan, por así decirlo: evangelización, deidad de Jesús, y también se puede hablar un poco del Espíritu Santo, ¿ya? Hay escrito algunas epístolas, algunos libros, ¿cierto?, que no hacen mucha referencia al Espíritu Santo, que no se habla, quizás se habla por encima. Quizás, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando dice, y vi el Espíritu Santo descender como paloma, pero es una teología tan abierta del Espíritu Santo. En cambio, Juan sí, Juan habla mucho del Espíritu Santo, enfatiza mucho el Espíritu Santo, porque es un libro evangelístico y el Espíritu Santo es, por así decirlo, el papel principal en la regeneración de una persona, el convertimiento de una persona, ¿ya? Entonces pueden anotar esos tres: evangelización, defender la deidad de Jesucristo, y un énfasis en el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora voy a pasar a explicarle un poquito sobre... Muy buena hora. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, algo que no se entienda, algún término. Me disculpan si yo de repente me único en algunos términos, ¿ya? Trato de hablar un poco más, lo más básico posible, porque, como les comenté al principio, hay hermanos que están desde cero
así como hay hermanos que estudian mucho la Biblia, y la idea es que la clase sea para todos, ¿ya? Si hay hermanos que saben mucho de Biblia y yo estoy hablando cosas que ya saben, también les va a servir para recordar y para que refuercen ahí un Yo poco. tengo una preguntita. Sí. Me faltó escribir en realidad, no escuché la última parte. El capítulo 17, ¿más qué? Esa parte no. Sí, el capítulo 17 de Juan es considerado el lugar más santo Más santo. Ya. de los santos, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no es tan complicado, mire, yo lo voy a tratar de explicar de una forma bien básica, bien fácil. En el Antiguo Testamento, para que un judío, para que una persona pudiera acercarse a este Dios, a orar, a suplicar, a la adoración referente a la vida espiritual, tenía que ser mediante un sacerdote. ¿Se acuerdan? Que sobre todo el perdón de pecado, había tal donde se celebraba la Pascua, donde se hacía la semana de las fiestas de los judíos, ¿cierto? Hay muchas fiestas hasta el día de hoy. Entonces había todo un rito, que ellos tenían que guardar, ¿cierto? Una especie de ley ceremonial, ¿cierto? Varias cosas que también las vamos a hablar más adelante, y que están incluidas acá en el sentido de ¿por qué? Porque Jesús con su sacrificio, ya, a pesar de que no es el tema quiero aclarar esto para que quede de una forma bien clara en sus mentes, Jesucristo con su sacrificio era ley ceremonial, ya, donde los judíos tenían que hacer de alguna forma muchas cosas para agradar a Dios, ¿cierto? Tenían que hacer ritos, tenían que hacer muchas cosas para de alguna forma estar a cuenta con este Dios. Entonces, lo que está haciendo en Juan 17 Jesucristo, oración al Padre, ¿cierto? Donde Él se comunica con su Padre, ¿cierto? Una oración, que es lo que nosotros, cuando oramos, nos identificamos y hablamos a nuestro Padre, ¿cierto? Orando. Y se conoce el lugar santísimo, más santo, ese capítulo, porque en el Antiguo Pacto, como les digo, había un sacerdote que intervenía por los pecados del pueblo, pero en este caso ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Ya? Es como Jesucristo suplantando o quitando a ese sacerdote humano y siendo él el mismo sacerdote. Entonces es considerado santo de los santos porque Jesucristo, por un lado, es Dios y por otro lado es ser humano. Pero no hay nada más divino de que una pana esté orando al único Dios. ¿Me entienden? Entonces hay una sinceridad única, hay una ¿cómo se puede decir? Una relación única entre padre e hijo, siendo los dos la misma esencia de Dios. Ya a pesar de que carne, ¿cierto? Jesucristo estaba en un cuerpo humano, orando al Padre, se considera un lugar santo, por eso, porque en el Antiguo Testamento, como les digo, había que ir al templo, habían ritos, y de alguna forma la gloria de Dios estaba distante de querer orar a Dios. Dios no te escuchaba porque Dios tenía una ley donde Dios se regía por un sistema de ritos. Ahora no, ahora el velo fue rasgado, el camino está abierto y entramos de una forma amplia, ¿cierto? De una forma general para todos. Entramos al lugar santísimo, ¿cierto? Que era un lugar especial en el templo, en el arca donde estaba el arca del pacto. Entramos al lugar santísimo solamente orando. Entonces, por eso se denomina la parte más santísima en el Nuevo Testamento. Porque Jesús mismo está orando a su Padre, ¿cierto? Sabiendo que Jesús es divino humano. Y también está orando algo que viene a futuro, que sería la iglesia orando al Padre, ¿cierto? Porque en ese minuto que Jesús está orando, todavía se hacían los sacrificios. Jesús todavía no había sido sacrificado, no había sido abolida la ley. Entonces Jesús lo que está haciendo es una antesala de lo que iba a pasar en la cruz, obviamente,
para abolición de estas leyes ceremoniales. ¿Ya? Recuerden que el pueblo de Dios tenía leyes ceremoniales, leyes espirituales, leyes civiles y una ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Ya? Los 10 mandamientos no están abolidos. ¿Ya? Y esto tiene que quedar claro. Hay muchos hermanos evangélicos cristianos que piensan que Dios murió por la ley y ahora nos portamos como el diablo. No, no es así. Lo que abolió Jesucristo fue un sistema de ley, ¿cierto? Que el mismo Dios había puesto a su pueblo, a los que guardaban la ley, al pacto de leyes en ese tiempo. Y ahora estamos bajo el pacto de gracia, el pacto de sangre, el pacto de donde tenemos un representante que él cumplió la ley y va ante, por así decirlo, ante el juez como abogado, interceder por nosotros día y noche, orando, ¿cierto? Intercediendo también pidiendo perdón por nuestros pecados, como dice. Entonces ahí vemos la obra sumo sacerdotal de Cristo, a pesar de que la obra sumo sacerdotal de Cristo no es el tema de hoy, pero tengo que explicar esto porque es la pregunta del hermano y la idea es que usted aprenda a armar este rompecabezas, porque la Biblia tiene tantas ideas teológicas, tantos términos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces la idea es que todo se vaya armando y ustedes vayan teniendo estas lagunas, por así decirlo, que muchas veces cuando uno lee la Biblia y es inexperto, tenemos estas lagunas. Yo cuento mi experiencia así en un minuto. Yo recuerdo que yo tenía entre 8 y 9 años y participaba con los ciclistas, como les conté una vez, en Santiago, en una iglesia, salía con los ciclistas y empecé a leer la escritura. Empecé a leer la Biblia porque había muchos momentos que yo como niño quizás me aburría en un culto, ¿cierto? Sobre todo en el mensaje. Y leía la Biblia, la leía y empecé a hacer este plan anual, empecé a leer la Biblia anual, a estudiarla, pero como era niño, ¿cierto? Tenía una mente inmadura, empecé a tener muchas preguntas, muchas cosas, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y un poquito más grande, ya siendo adolescente, leí una teología sistemática y la teología sistemática me ayudó a ordenar todas estas ideas que yo tenía diseminadas por así decirlo, y me ayudó mucho. Así que por eso es muy importante estudiar teología sistemática, porque te ordena todo el panorama bíblico que uno puede tener sobre ciertas doctrinas. ¿Ya? Bueno, eso como introducción. Nos queda media hora, así que voy a hablar también un poquito de Juan 1.1. Cerrando la introducción, les digo que podríamos decir muchas cosas, podríamos hablar muchas cosas sobre la introducción de Juan, pero a medida que vaya pasando el capítulo 1, capítulo 2, siempre voy a ir a la introducción porque es un libro que se complementa a sí mismo, sobre todo con el prólogo que tiene. ¿Ya? El prólogo está en el versículo 1 al 18. Si alguien lo quiere anotar ahí, el prólogo de Juan está del 1 al 18. ¿Ya? Voy a leer Juan 1 para que todos abran su Biblia. Vamos a hablar un poquito de esto también. Juan 1, voy al 5, pero hoy voy a hablar solamente del versículo 1, ¿ya? Pero lo vamos a leer en contexto, que sería del 1 al 5. ¿Ya? Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay alguna versión que dice no las comprendieron. ¿Ya? Entonces nos vamos a centrar en Juan 1.1, que acabamos de leer. Hasta ahora ninguna pregunta, ¿cierto? ¿Alguna duda que alguien quiera preguntar? ¿Algo que no entiende? ¿Algo que... ¿No? ¿Todo bien?
No sé si van a poder ver, a ver, voy a tratar de compartir mi pantalla un poquito. Esa, no sé si la ven. Bueno, yo sé que hay hermanos que están con el celular, se va a ver muy pequeño, ¿ya? Ya, sí. Bueno, hay hermanos que tienen un buen internet, ¿cierto? Que están en computador o quizás están en un tablet. Teléfono igual se puede acercar. Ya, ya, ok. Aquí vamos a hablar un poquito del griego, ¿ya? Y lo voy a tratar de explicar, como digo yo, manzanas, para que lo podamos entender. ¿Ya? Esto no es una clase de griego, pero sí tenemos que ir al griego para poder explicar Juan 1.1, por lo menos. Hoy día vamos a hablar un poquito de eso, en estos minutos que nos quedan. ¿Ya? Bueno, la primera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, podemos ver que tenemos el versículo 1, ¿ya? Tenemos en el principio era el verbo. Esa es la cláusula 1, ¿ya? Los vamos a denominar cláusulas, para que lo anote por ahí. La cláusula 2 del versículo 1, y el verbo era con Dios, ¿ya? Y el verbo era con Dios. Y la tercera cláusula, y el verbo era Dios. ¿Ya? Y el verbo era Dios. Ya. Ojalá todos puedan ver la imagen compartiendo. Si no, yo tengo una presentación en un pendrive sobre esto y también lo puedo compartir. Entonces vamos a analizar un poquito esto. ¿Ya? Primera cláusula, en principio era el verbo. Segunda cláusula, y el verbo era con Dios. Tercera cláusula, y el verbo era Dios. Lo primero que tenemos que decir es en el principio, esa frase en el principio de la cláusula 1 es una referencia directa a Génesis 1.1. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Génesis 1.1? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ¡pum! Ahí termina. ¿Ya? Entonces, esa frase en el principio tiene que ver con el tiempo. En el griego, en el principio, voy a ir bien lento para que vean, ¿ya? La frase en el principio, en el griego es in archi, que está aquí. No sé si van a ver el mouse, pero aquí en principio. En el griego es in archi. Y es una referencia, como le digo, directa a Génesis 1.1, refiriendo a la creación. ¿Ya? A la creación de todo lo creado. Todos sabemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos y todo este mundo lo creó Dios. Refiriéndose obviamente a materia, ¿cierto? A animales, al mar, a todas las cosas en este mundo. Entonces, este in archi, que significa en principio o en el principio, después viene era el verbo, ¿cierto? Ese era, para que lo marquen ahí en su cuaderno, es la palabra in, que es esa que está aquí, que estoy viendo, no sé si lo van a ver ahí en su celular. Es in,
y significa ser o estaba haciendo, ¿ya? Eso significa estaba haciendo, o también significa era, ¿ya? En el principio era el verbo. La Reina Valera traduce el verbo, ¿ya? Pero la palabra original es logos, para que lo anoten ahí. Si yo lo traduzco en español, en el original diría, en el principio era el logos, ¿ya? No el verbo. La Reina Valera le puso verbo por darle un poco de dinámica, ¿cierto? Para poder explicar en el español. Pero en el original era, dice logos, ¿ya? Lo leo en español y en griego. En español dice, en el principio era el verbo. En griego dice, in arche in hot logos, ¿ya? Y en archi, principio, in, estaba haciendo o era, hot, la, ¿cierto? Logos. Este logos, al traducirlo, ¿cierto? En algunas de Biblia que tienen ustedes, va a decir la palabra. Entonces, en conclusión, podemos decir, en el principio era el verbo, o también podemos decir, en el principio era el logos, o también podemos decir, en el principio era la palabra, ¿ya? Ahora voy a pasar, antes de pasar a la cláusula 2, voy a explicar un poquito los términos, y ahí vamos a ir armando la idea para que usted no se vaya confundiendo, ¿ya? Cuando la Biblia habla de era, ¿ya? Ese verbo del griego era significa en un estado continuo, ¿ya? Entonces, si dice en el principio era, es porque siempre existe, ¿ya? Ahí detuve la presentación un poquito para que me sigan acá. Cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, ¿ya? Entonces, era de la cláusula 1 significa continuamente. En el principio, continuamente el verbo siempre ha existido, ¿ya? Y esto habla de una existencia eterna, ¿ya? De una existencia que teólogos lo han llamado lo voy a anotar acá, preexistencia. Recuerde que esta clase va a quedar grabada, así que cualquier cosa usted lo puede repasar, ¿ya? Cuando la Biblia dice en el principio era, está hablando de que ese era significa preexistencia. ¿Qué significa preexistencia, cierto? Existir significa algo que nace. Por ejemplo, nosotros, yo tengo 31 años, yo empecé a existir hace 31 años, el 25 de diciembre de 1989. Existir, tuve un principio, ¿ya? Pero este era, no está hablando de un principio en el tiempo cronológico, está hablando de que ya en un estado continuo. Por eso es que la primera cláusula de Juan 1.1, la primera frase, está referente a la preexistencia del verbo, a la preexistencia del logos, que es lo mismo. Recuerde que verbo, logos o ¿ya? De ahí vamos a pasar a explicar ese término. Entonces podemos ver que ya en el principio ya existía el... Explico el logos en breves palabras para que no se puedan confundir. Logos es un término que los filósofos, sobre todo los filósofos 300 años antes de Cristo, 200 años, que el universo había sido creado por una fuerza, que el universo tenía un sentido lógico de funcionamiento. Aunque no vean al creador de alguna forma, los filósofos decían que sí detrás de la creación hay una inteligencia, sí detrás de la creación hay una mente, un ingeniero, un arquitecto,
porque todo tiene sentido, el ciclo del agua, como llueve, el mar hasta donde llega, ¿cierto? Las montañas, sabes cómo se alimentan, los peces, cómo se reproducen, el ser humano, ¿cierto? Los filósofos empezaron a decir, sí, hay un funcionamiento lógico en el universo, y lo denominaron el logos. El logos pone en funcionamiento esto. El logos creó todo esto. El logos mantiene esto. Entonces, como Juan, a pesar de que era un simple pescador, el Espíritu Santo lo utiliza y lo inspira a que ponga logos. Lo que quiere decir nosotros, y también a los filósofos en ese tiempo, y a cualquiera que lea la Biblia, está diciendo, tú, el que crees que hay una fuerza detrás del universo moviendo todo, el logos es esa fuerza. El logos es ese creador. El logos mantiene la creación. El logos le da sentido a la creación. Y obviamente ese logos es Jesucristo. Así de grande. Entonces podemos ver que la primera cláusula está hablando ya de un estado, ¿cierto? Porque a pesar de que la primera cláusula dice en el principio, era, cuando yo junto en principio con era, al tiro me da eternidad. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué, el verbo era está hablando de un estado continuo. Es un presente imperfecto, significa en el griego mente. Entonces, en el principio, continuamente el verbo ha existido. Y eso significa preexistencia. A pesar de todo lo que existe, el verbo, el logos o la palabra, que es lo mismo, ya existía. Cuando Dios empezó a crear todo, ya existía. Cuando Dios dijo, sea la luz, el verbo ya existía. Cuando Dios dijo, sean los peces, en el verbo ya existía. Eso es lo que significa era. Es un estado continuo de existencia. ¿Ya? Entonces, en conclusión, en la frase 1 habla de la preexistencia del verbo o la preexistencia del logos. ¿Ya? Segundo, paso al segundo ítem. La segunda cláusula dice, y el verbo era Dios. ¿Ya? Voy a presentar de nuevo aquí para que puedan ver la frase. La segunda cláusula dice, y el verbo era con Dios. ¿Ya? En griego dice, Kei hot logos in ton theos. En español, y el verbo era con Dios. ¿Ya? No voy a ser tan genial para no confundirlos, pero sí el con, me voy a dedicar a hablar un poquito, unos minutos a hablar del con. El con en el griego, ¿ya? Lo voy a escribir en español, pros. Recuerden, estamos en la segunda cláusula. Era con Dios, ¿ya? Y este verbo que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, era con Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante este con? Porque podemos ver la distinción de el verbo. Miren, voy a dejar de presentar para que vean la pizarra. Podemos ver que el verbo es distinto de Dios. Y usted puede decir, pero si el verbo Jesucristo es Dios. Sí, claro que sí. Pero aquí en la segunda dice, y el verbo era con Dios. Entonces vemos una distinción entre el verbo y Dios. El verbo se refiere obviamente al Hijo y Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Distinción entre personas de la Trinidad. Entonces nuestra segunda cláusula nos habla de un término que se llama, yo lo tengo acá anotado, coexistencia. Coexistencia.
o algunos teólogos lo llaman consubstancialidad, de su consubstancialidad, o coexistencia, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, en el punto 2, cláusula 2, y el verbo era con Dios, vemos una unión entre el verbo, hijo, con Dios Padre. ¿Por qué es importante esto? Porque solamente este versículo puede refutar a los testigos de Jehová. Solamente este versículo puede refutar a los solo Jesús, a los que piensan que Dios es uno, que no son tres. ¿Esto? No sé si ustedes se han encontrado con algunos pentecostales de unidad que se llaman los solo Jesús, que nacieron hace muchos años atrás, en el siglo XVIII, que dicen que, claro, tienen razón. Pero esa doctrina se llama los unicitarios. ¿Ya? Los unicitarios, a diferencia de los trinitarios, los unicitarios dicen de que hay solo un Dios, ¿ya? Pero ese Dios cambia de sombrero. O sea, puede ser el Padre, puede ser el Hijo y puede ser el Espíritu Santo. Ellos creen que sí existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es una misma persona que... ¿Ya? En cambio, nosotros como trinitarios creemos de que ese Dios tiene tres personas de esa esencia. Es bastante difícil entenderlo, pero es así. Sobre todo la Biblia habla de una distinción, sobre todo este versículo. Dice, y el verbo, o sea, al Hijo, era con Dios, el Padre. Entonces vemos una diferencia. Juan está diciendo, el Hijo era con el Padre, en la segunda cláusula. Y este pros, que significa con, ¿cierto? Este pros está diciendo en el griego, el pros en el griego, y esto va a traer más riqueza a la exégesis, ¿ya? La exégesis, cuando yo hable de exégesis, se refiere a cuando traducimos el griego, para hablarlo en el español, ¿ya? Este pros, que significa con, en español, hablando de que el verbo, aquí voy a poner mi mano, el verbo estaba con Dios. Y este pros en el griego significa uno delante del otro. Entonces están tan cara a cara, están tan juntos que uno llega a ser el otro. ¿Ya? En el griego podemos hablar de eso. Entonces cuando dice, y el verbo era con Dios, no solamente está con él, sino que ese con implica estar cara a cara con Dios. Estar juntos, ser unánime, comunión, esencia. Llegan a ser lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, también el pros significa otra cosa. El pros también significa un movimiento hacia de un punto. Por ejemplo, si dice, y el verbo era con Dios, ese pros está diciendo que el verbo tiene un movimiento constante al pros. Desde el verbo a Dios el Padre. Yo sé que estos términos son bastante complicados, ¿ya? Hay que explicarlo así para que ustedes puedan aprender también un poco de griego, ¿cierto? También puedan entender la teología que está detrás de Juan, sobre todo en este, que es uno de los más complicados de entender, porque este versículo resume todo el libro, ¿ya? Este versículo habla de toda la teología, ¿ya? De toda la idea espiritual del libro, de todo lo que Dios nos quiere decir en este libro, está resumido en este solo verso, Juan 1:1. ¿Ya? Entonces, para resumir, el 2, la cláusula 2, era con Dios, está hablando de coexistencia, de que hay dos seres ahí, dos personas que coexisten, que existen pero están una al lado de, eso significa o co, ¿ya? El pros, cara a cara, y también un movimiento hacia. Y cláusula, para terminar esta idea, y ahí voy a pasar algunas preguntas si alguien quiere preguntar algo. Y la cláusula 3 de autoexistencia. Autoexistencia. Y el verbo era Dios. ¿Ya? Esto se resumirá así.
Y el verbo, in hot logos, in Deos, significa, y este logos, este hijo, el logos, ¿cierto? El verbo, está tan junto con el pros que llega a ser el mismo Dios. Y esto ya nos rompe la que no podemos entender. Pero la Biblia lo dice. Entonces podemos entender que en la tercera cláusula, el verbo, al ser Dios, tiene una autoexistencia, existe por sí mismo. Puede crear, puede hacer muchas cosas. ¿Qué hizo Jesús? Es un ministerio terrenal. Recuerden que este verbo es atribuido a Jesús. ¿Ya? No sé si se acuerdan de la canción de Qué pena, Ricardo perdón. Arjona. Se da cuenta de que cuando dice Ricardo Arjona de que una canción mundana dice Jesús es verbo y no sustantivo, aunque yo dudo que Arjona sepa todo esto, pero me refiero a que él, por término, que es un verbo. Si usted habla con una persona, con una profesora de castellano, de gramática, le va a decir, no, Jesús es un sustantivo propio, porque es un nombre propio. Pero en el griego es... yo de esto podría hablar mucho, podría ser tremendo. Cuando uno estudia en el seminario, uno tiene todo esto que estamos viendo lo tiene como en 6 meses, viendo el logos, es tremendo. Pero aquí está resumido. Voy a leer Juan 1:1 de nuevo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cláusula, la preexistencia. Jesús existe antes de lo creado. Imagínense, qué grandeza. Qué sublime es Jesucristo. Antes del principio de todas las cosas con el Padre. Preexiste, está antes de la existencia de las cosas. Y también existe eternamente porque ese era es un estado continuo. Y el verbo era con Dios. Y este hijo, el verbo, era, ¿cierto? Pros, el pros, recuerden. ¿Qué significaba pros? Cara a cara. Estar juntamente con el otro. Estar tan juntos, tener una comunión tan grande, tan íntima que uno llega a ser el otro. ¿Cierto? Y aparte el pros es un movimiento de un punto hacia otro punto. O sea, constantemente está viniendo al Padre. ¿Sí? ¿Me excusa, por favor? ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Yo tengo la Biblia que tengo aquí en el Juan 1:1 dice la segunda frase. ¿Ya? Dice, y la palabra estaba ante Dios, pero le dice estaba con Dios, pero ante Dios. Sí, muy bien, hermano Luciano, lo felicito, es una muy buena acotación. ¿Por qué? Porque yo de todo lo que he explicado, mutee su micrófono nomás, yo lo explico al tiro. Recuerden que hay distintas versiones de Biblia, y las Biblias muchas veces, ese con, yo le expliqué el pros en el griego, ¿cierto? Si uno se mete al pros en un diccionario, va a salir ante también significa antes, delante, es todo lo que significa pros. Ahora, para terminar esta parte, muchas Biblias van a usar la frase la palabra. ¿Ya? Aquí yo creo que con esto podemos terminar la clase. En nuestra Reina Valera la vamos a conocer como en el principio era el verbo, ¿cierto? En una Biblia quizá un poco más al original, como la Pechita, como la Biblia BTX o la Kadosh, cualquiera de estas Biblias que son que van a originales, ¿ya? Los idiomas originales van a hablar de logos, ¿ya? Pero hay Biblias actualmente que se están traduciendo y ponen la, ¿ya? Y explico al tiro este término. La Biblia muchas veces se va a referir a Jesucristo como la palabra, ¿ya? ¿Por qué? Y esto también es un poco complicado explicarlo, pero lo voy a hacer bien lento para que también lo puedan entender, ¿ya?
la frase la palabra se refiere a Jesucristo porque Jesucristo, como dice Samuel Peremillo, es el amén del Dios es Padre. Es, ¿cómo decirlo? Es el amén de Dios el Padre. Es lo que Dios declara, lo que Dios dice. Todo lo que Dios habla, lo habla a través de la segunda persona de la deidad, que sería Jesucristo. Entonces, ¿qué es una palabra? Es una idea expresada, ¿cierto? Entonces, todo lo que expresa el Padre, todo lo que expresa Dios el Padre, lo expresa a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ya? En el Antiguo Testamento van a encontrar en varias Biblias o quizás en algún video o estudios que ustedes tengan, van a encontrar, porque como estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el griego, en el Antiguo Testamento van a encontrar la minra. ¿Ya? La minra. O el dabar, la minra, refiriéndose en el hebreo a la palabra, ¿ya? En el griego, del griego al español se traduce como la palabra. Ahora, esto es también un poco extraño entenderlo porque si yo le dijera, por ejemplo, viene una persona, lo voy a ejemplificar así, viene una persona y me da un mensaje a mí. Y esa persona me dice, yo me llamo la palabra. Entonces la palabra me da su palabra. Es extraño entender ese juego de términos, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa en la esencia divina. Dios el Padre ocupa la palabra de Dios. O sea, podríamos decir que la palabra es como un título de Jesús. Es como un nombre que abraza a Jesús. ¿Me entienden? Aparte de que se cumple, de que Dios habla por intermedio de Jesucristo, Jesucristo mismo es la palabra de Dios, es el logos de Dios, la idea expresada, el discurso, la mente de Dios. No sé si se entiende. De hecho, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron, no sé si ustedes han leído los libros del Antiguo Testamento, dice, y vino palabra de Dios al profeta tanto. Y vino la palabra de Dios y le habló al profeta Jeremías, y vino, etcétera. Sí, pasa todo el Antiguo Testamento y pasa eso. Ya, esa palabra es Jesucristo. No es que vino una palabra hablada, sino que vino la palabra, vino la minra de Dios a hablar con el profeta. Y ahí le cambia todo el sentido de configuración a lo que usted tiene en su mente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no tenían ni idea que cuando Dios dice, y vino la palabra de Dios a tal profeta, ustedes pensaron que era una palabra hablada, un discurso, un mensaje. Y no, pues la Biblia habla de que vino Jesucristo a hablar esa palabra. Cristo mismo. Oiga, hermano, no sé, pero estoy mirando esto, hermano, y no, tremendo, en serio. Gracias, Sí, hermano. sí, Que le bendiga. esto es lo que pasa cuando uno escudriña la palabra, ¿cierto? Salen tesoros de la palabra, salen tesoros de la Biblia. Muchas veces nosotros tomamos ese término como un poco liviano. Decimos, no sé, yo les puedo mostrar, no sé si me ven, pero puedo decirles, mira, esta es mi Biblia. Claro, es una Biblia, un libro, pero esta es la palabra de Dios. Pues. Aquí está plasmado el pensamiento de Dios. Es como decía un teólogo, es Jesucristo hecho papel. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Pues. Bueno, una pregunta. ¿Sí? El verbo encarnado también sale, también hay una parte que sale en el Evangelio de San Juan. El verbo encarnado se hizo hombre y vimos su gloria como el genio de Hijo de Dios. Sí, eso es Juan 1.14. Eso lo vamos a ver también porque se relaciona mucho con esto. De hecho, explicando Juan 1.1, que es lo que vimos hoy día, ustedes van a poder entender que ese verbo es Jesucristo. Ese verbo es Jesucristo mismo. El hermano Samuel iba a preguntar algo, ¿cierto? Sí, cuando se menciona el ángel de Jehová o el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a... Sí, ¿me escucho, no? ¿Aló?
¿Se escucha? ¿Escuchan? Yo sí. Sí, yo lo escucho. ¿Están ahí? ¿Me oyen? Hermano Samuel, lo escuchamos. Pero el profe no me escucha, parece. Oh, Profe, está pegado, profe, está pegado, nos perdimos, se lo llevó el señor, Sí, parece. Profe. ¿Y a quién le pregunto ahora? Bueno, el hermano Sebastián ahí. Siempre atento, hermano Seba. ¿Aló? fue arrebatado. Ahí sí llegó. Fue arrebatado. ¿Me escucha, Alex? Me caí, parece. Ahora sí, Ahora lo ahora sí. escucho. Ahora sí. Oh, no, se fue. Hermano. Tía Berito, vaya a parar a su hijo que se cayó. Fue arrebatado, hermano. Sí, ojalá. Oiga, oiga, ojalá ser arrebatado. Sería hermoso. No, se me va el internet, discúlpeme. Se me corta y... Ya. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ya, Ya. dígame nomás para... Cuando se menciona el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿se refiere a Cristo? Sí, muy buena pregunta porque el ángel de Jehová es una traducción que se le da en la Reina Valera, en el Textus Receptus. Pero ¿Ya? esa frase en el original no es ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque si pensamos en el español ángel de Jehová, uno se va a imaginar al tiro que Dios tiene un ángel principal o un ángel de servicio que ocupa para hacer sus operaciones, por así decirlo. Pero en el hebreo original ese ángel de Jehová es un varón. Por ejemplo, doy un ejemplo que lo he dicho en algunas clases. Cuando Dios llama a Moisés en una zarza, ¿cierto? Moisés tenía 40 años, se le aparece en el desierto en una zarza y dice que Dios llamó a Moisés, se le apareció en una zarza, ¿cierto? Le empezó a dar voces y más adelante usted va a leer que dice, y el ángel de Jehová le dio voces. También a Abraham cuando iba a ofrecer a Isaac en el sacrificio, ¿se acuerdan del sacrificio en el Antiguo Testamento? Sí. Ya, ahí dice de que Dios llama a Abraham, le dice, toma a tu único hijo, al que ama, ¿cierto? Y llévalo al monte tanto, sacrifícalo, y etcétera, etcétera. Pero si usted sigue leyendo la historia, dice, y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, ¿por cuánto no me rehusaste tu único hijo? O sea, ¿por qué un ángel se toma esa atribución de decir, me rehusaste tu único hijo? Si al final el que lo llamó fue el Padre. Se dan cuenta que el Padre con la segunda persona, que sería Jesucristo, o sea, Padre y Jesucristo intercalan papeles cuando ellos hablan. Y eso trae una revelación tremenda a nuestras vidas. Ellos intercalan y cambian papeles. Josué lo vio con una espada desenvainada en su mano, ¿cierto? Y bueno, hay muchas historias en el Antiguo Testamento donde sale un Cristo que no había tomado todavía naturaleza humana. En otra parte donde sale es cuando Jacob lucha con el ángel. Y todos lo conocemos, Jacob lucha con el ángel, pero eso en el original no existe. En el original dice Jacob luchó con un varón, y ese varón era Jesucristo. Se llama, en la teología se llama la preencarnación de Jesucristo. Ya, y a la pregunta, bueno, era para terminar toda la pregunta que tenía. Por lo tanto, cuando viene palabra de Dios, ¿se puede decir que es un varón, o sea, Cristo? O de acuerdo a lo que mencionó, sí, que no es una, perdón, de acuerdo a lo que había mencionado, de que no es una palabra audible solamente que llega al oído del profeta, en este caso, o de quien sea el claro. Bueno, ¿me entiendes? Es la misma segunda persona de la Trinidad. Sí, le entiendo la pregunta, sí. La verdad es que si yo digo que toda la revelación de la Biblia fue por intermedio de Jesucristo, no estaría cometiendo ningún error.
porque si usted lee Hebreos 1, le va a dar la respuesta. A pesar de que yo creo que obviamente en la historia de la redención hay un plan trinitario, Dios se desarrolla dentro de la historia de la redención de cierta forma. Y Dios, todo lo que habla, lo habla por intermedio del Hijo. ¿Ya? O sea, no puede ocurrir un día de que Dios Padre mande una profecía a cierto profeta, ¿cierto? Sin que el Hijo no sepa, o sin que el Espíritu Santo no sepa. Hay una consubstancialidad, que es lo que vimos acá, en el punto 2, coexistencia o consubstancialidad. ¿Ya? Son súper buena esa pregunta, hermano Samuel, porque hay que definir eso de que Jesucristo no es un ángel, ¿ya? Si fuera un ángel, los testigos de Jehová tendrían razón. Y al ser un ángel sería una creación de Dios, no sería Dios mismo. No sé si se va entendiendo. En el hebreo eso es que Jesús en el Antiguo Testamento preencarnado aparece como un varón. ¿Ya? ¿Sí? Sí, exactamente. De hecho, hay una historia en Génesis donde Abraham está con Sara en una tienda y llegan 3 ángeles antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y llegan 3 seres. Hay teólogos que se debaten que es la misma Trinidad que llegó a Abraham, otros dicen que es Dios al medio y 2 ángeles. Bueno, eso está sujeto a debate, pero lo importante es que de esos 3 seres, el del medio, lo más probable es que haya sido Jesús. Porque Abraham hace un holocausto, en palabras más chilenas, hace un asado y se comen un asado con Jesucristo. Oiga, sí, hermano Alex, entonces, mire, parece que no sé si era media torpe mi pregunta, pero Jesucristo, no el que, bueno, como dice usted, pues, todavía no se ha encarnado en el cuerpo de Jesucristo de donde nació de María, ¿por cierto? Entonces, Claro. ¿qué imagen tenía esa imagen? ¿O tenía otra imagen? Yo creo que, sí, es muy buena pregunta. Yo creo que Jesús tenía una imagen muy parecida a la transfiguración. Porque hay una parte, una oración, no recuerdo dónde está el versículo, pero Jesús dice, Padre, glorifícame, ¿cierto? Porque la hora ha llegado, ¿cierto? Y hay una coma ahí, dice, con la gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo, contigo, dice. Y eso en el griego significa lo mismo que el pros. Entonces me da la impresión de que Jesucristo tenía un aspecto obviamente de Dios, porque es Dios, obviamente la segunda persona. Pero él tenía la capacidad de obviamente... Daniel. Claro, Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? Estuvo con Jesús. Lo describe, porque él lo describe, sus ojos eran como llamas de fuego, su rostro resplandeciente. Isaías 6, cuando vio la visión y los serafines decían santo, 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 ¿cierto? ¿Se acuerdan de Isaías 6? También vio al Hijo de Dios, pues, Jesucristo preencarnado. Los 3 hebreos en el horno de fuego. Exactamente, en la misma descripción. Los 3 hebreos en el horno de fuego, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando prendieron el horno 7 veces, lo calentaron, y el rey Nabucodonosor miró para adentro y dijo, hay un cuarto ser semejante al Hijo de los dioses. Obviamente lo dice desde una forma ignorante, porque dioses, porque obviamente Babilonia tenía muchos dioses, pero es Jesucristo. O sea, Jesucristo está plasmado en toda la escritura, si lo podemos ver. Y eso es lo grandioso de esto. O sea, Jesucristo no parte en Mateo naciendo en un vientre, humilde, en un establo. No. Esa igual era una pregunta que yo tenía, así, porque ¿por qué era semejante al Hijo de los dioses, que ellos tenían una imagen de él ya? Sí, no, eso tiene que ver con un contexto babilónico, que era que ellos tenían muchos dioses. Y obviamente, de hecho, dice un libro de historia de que los babilónicos
tenían como esa idea ¿cómo se puede decir? Del logos. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que el logos era como una idea filosófica de los griegos? Entonces, los términos caldeos, ellos adoraban también a muchas deidades de la tierra, ¿cierto? A la madre tierra, al sol, a la luna, porque todo eso viene de allá de los caldeos. Pero lo más probable es que ellos hayan sabido en su interior que sí hay una fuerza superior que creó todo. Y eso obviamente es atribuible al Logos. Ahora, nosotros sabemos que el Logos es Jesucristo, ¿ya? Y lo más importante de eso, que está acá en la pizarra de las 3 cláusulas de Juan 1.1, es que Él es preexistente, Él es coexistente con el Padre, o sea, existe al mismo nivel del Padre, y tiene una autoexistencia por sí solo, o sea, Él puede crear. Yo puedo decir Jesucristo es el creador, Jesucristo me creó a mí, claro que sí, porque todo lo que hace Dios Padre lo hace a través de su Hijo. Y Sí, también pues, sí. Hermanos, por ahora estamos bien, así que yo hago la última pregunta. ¿Alguien quedó claro? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta para ir terminando? ¿Alguna otra pregunta de algún hermano? ¿O quedaron todos bien? A pesar de que hay conceptos, ¿sí? a pesar de que había altos conceptos, palabras en hebreo, en griego, fue claro igual. Para mí fue de mucha bendición, fue claro. Sí. Fue muy claro. Sí, es que esa es la idea, porque cuando uno habla del hebreo, del griego, del arameo, y uno se empieza ahí un poco, de repente encontrar las palabras precisas, es medio complicado, pero siempre le pido ahí a Dios que me dé la gracia para poder explicar esto y que quede claro. Ahora, yo sé que usted cuando vaya a Juan 1.1 o al libro de Juan en general, ya sabe quién es el Logos, quién es el Hijo de Dios, Dios en la carne, ¿cierto? Quién es el Verbo. En el principio de todo lo creado, Él ya existía, porque Dios tiene una existencia eterna. Él no llegó a existir, como dicen los testigos de Jehová. Ahí nos separamos, obviamente, de estas sectas que son heréticas, ¿cierto? Que hablan herejías del Hijo de Dios. ¿Alguna otra pregunta? La tercera. Hermano Ale, ¿qué dice la tercera? Que me falta anotar la última. Y la tercera. Autoexistencia. Sí, autoexistencia significa que existe por sí mismo, que tiene la capacidad de existir por sí mismo, ¿cierto? Y eso lo vemos también en el Evangelio de Juan. Si yo les preguntara a ustedes para terminar, ¿quién mató a Jesús? Yo sé que varios me van a decir los judíos. Nadie, porque nadie puede matar a Dios. Si hay un texto en Juan que dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la pongo en servicio y tengo la autoridad para volverla a tomar. Autoexistencia, si Él es Dios. Entonces hay un libro muy bueno, creo que qué tremendo, oiga. Sí, pues sí. Sí, pues sí, mire, si los judíos con los romanos... Estoy que me pego la aleluya aquí mismo. Los judíos con los romanos fueron los instrumentos, ¿cierto? Obviamente el diablo pensó que estaba matando al Hijo de Dios, pero era un plan desde la eternidad, un plan desde la eternidad. De hecho, Dios decide salvar al pecador desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Biblia y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una mirada desde la eternidad hacia el tiempo. Nosotros vivimos en 4 dimensiones: altura, profundidad, anchura y tiempo, pero Dios está fuera de eso, entonces no lo vamos a comprender fácilmente, al menos que tengamos obviamente una revelación del Espíritu Santo mediante la palabra. Pero lo que quiere decir, lo que estudiamos hoy día, ¿cierto? Este versículo 1 resume todo lo que quiere hablar Juan, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que quede plasmado y que quede de memoria para ustedes, para que se lo graben. Esta clase quedó grabada, así que va a ser de gran beneficio que la puedan repasar, ¿cierto? Pero este versículo 1 resume todo lo que quiere decir Juan, que el verbo, la palabra, el logos, es Dios mismo, Dios en la carne. Como dice el pastor Samuel Pérez Millo, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yahweh del Antiguo Testamento, es
Jesucristo sin limitación alguna, son lo mismo. ¿Ya? Son lo mismo. Y a medida que vamos viendo el Evangelio de Juan, ustedes, así como hoy día, quizá abrieron la boca así y quedaron como wow. Más adelante ustedes van a apreciar lo mismo. Y esa es la idea de que podamos aprender de la palabra de Dios y también la ocupemos para nuestro provecho personal, espiritual y también para evangelizar a otros. Porque, y con esto termino, el hecho de saber todo esto, quién es la identidad del Logos, nos va a hacer saber si tenemos la salvación o no. Y mire, se los voy a leer. O búsquelo ahí en su Biblia, antes de terminar. Juan 20, 31. 30 y 31. Juan 20, 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, el propósito del libro de Juan es tremendamente evangelístico. Es para que las personas, incluso que no son cristianas obviamente, puedan creer que Jesús es el Cristo. Cristo es ungido en el griego, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque Jesús tiene el mismo nombre del Padre, el Yahweh del Antiguo Testamento. Eso, mi hermano, esa sería la clase de hoy. No sé si hay alguna última pregunta para terminar. No me gusta pasarme de la hora. Después los hermanos van a decir, este hermano es muy larguero. Por favor, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Cuando tú dices que no hay... Y la pregunta que usted dice que quién va a matar a Dios, quién va a matar a Jesús. Y claro. Entonces quiere preguntar que si no tiene alguna referencia que dice que dónde que no se puede matar a Dios. Es que ya sí hay referencias sobre eso. Por ejemplo, los Salmos dicen que Dios es inmortal, ¿cierto? Que Dios es el único que posee inmortalidad, que no muere, ¿cierto? Que la muerte no le afecta a él. De hecho, el hecho de que alguien muera es atribuible al pecado. ¿Cierto? No sé si se acuerdan que hay un libro, creo que es Romano, que habla sobre la paga del pecado en la muerte. Más la dádiva de Dios, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Jesucristo. O sea, de nuevo se empieza a enseñar de que Jesucristo tiene una preexistencia, una existencia que no puede morir. Ahora, no es que hayan versículos precisos que digan Dios no muere, Dios es inmortal. Uno lo saca por conceptos de teología, porque Dios obviamente es eterno, Dios creó todas las cosas. Entonces, lo que sí tenemos que entender, y aquí le hago un spoiler a todos, ¿ya? Usted sabe lo que es un spoiler, es contar el final de una película, ¿cierto? El spoiler de Juan es que Jesucristo cuando muere la naturaleza humana en la cruz. Porque la naturaleza divina no puede morir. Por definición, Dios no muere. Él es eterno. ¿Me entiende? Pero sí, Dios toma una naturaleza humana, como dice Juan 1.14, y resuelve el problema del pecado y resuelve y da este énfasis redentivo a la gente. Puede redimir los pecados de la gente, ¿cierto? Comprarlos con su sangre, el pecado, la deuda eterna. Y me gusta esta frase que yo siempre la digo en los estudios de teología. El pecado que cometió Adán y Eva en el principio fue un pecado de índole eterno. Eterno, porque pecaron, ¿cierto? Contra Dios, desobedeciendo, escuchando a la serpiente. Y la única forma de cancelar una deuda eterna es pagándolo a un precio eterno. Por eso que tenía que forzosamente Dios tomar una naturaleza humana para que muriera alguien eterno. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el macho cabrío en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote subía una vez al templo y hacía el sacrificio, el Antiguo Testamento
ocupa ese término en hebreo, que ese sacrificio, la sangre, cubría los pecados del pueblo, pero lo hacían cada un año. Tenían que renovar el pacto, no era perpetuo. Pero en Primera de Juan dice, he aquí el Cordero que quita, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. Cuando dice Juan, cuando ve a Jesucristo acercarse al bautismo, ¿cierto? Dice, he aquí el Cordero, le dice a los discípulos de Juan, que posteriormente después van a ser discípulos de Jesús, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, no que cubre. En el antiguo pacto cubría, en el nuevo pacto quita. Entonces nuestros pecados son quitados por la muerte de este ser eterno. Aunque suena como contradictorio, ¿cierto? Que muera alguien eterno, no se puede entender a simples términos, pero así es. Eso es lo que dice la Biblia. Que más claro aún, hermano, con el tema de que murió el cuerpo físico. ¡Uy, qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Sí. Qué Sí. tremendo. Más adelante, cuando nos sigamos metiendo, Juan, vamos a ir viendo la cristología. Ahora le voy a pedir a todos, por favor, que activen la cámara, solo la cámara.